Y, y en este tiempo, durante estos días, el Padre me ha estado hablando sobre ese título que me impactó, de lágrimas a testimonios, ¿sí? Yo creo que cada una de nosotras tenemos un testimonio que vino con una antesala de las lágrimas y de muchas, ¿no? Creo que en el área de lo que es el tiempo de las lágrimas es cuando más nos aferramos a Él, cuando más queremos conocerle, cuando más queremos que Él nos acompañe en los procesos duros de la vida que muchas veces ni siquiera nosotras entendemos por qué Él nos permite pasar, ¿sí? Por ese valle de lágrimas. Y, y en estos días que estuvimos en la fiesta y compartiendo el tiempo de gozo, me vino, ustedes ya saben, el Padre me habla allí entre sueños, despierta, como dice la palabra, en las vigilias de la noche. Bueno, por ahí a veces no es tan de noche, por ahí en la madrugada. Y, y el Padre me empezó a hablar sobre los que sembraron con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo. Y una de las cosas que más me llegó al corazón fue cuando Él me dijo, tus lágrimas no son una pérdida, son semillas. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que la mujer, para nosotras, sembrare, eso cosechará. Y luego me dijo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Eso fue algo que vino estando en mi cama. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y recordé las veces que no lloré por dolor, sino que lloré por intercesión. Las veces que lloré por el dolor del pecado del otro, por las veces que veía que no había cambios y, y muchas veces uno llora por eso, ¿no? Por sus seres queridos, que, que cuando una dice, bueno, encontré un tesoro, encontré esto que es algo tan deleitoso, tan hermoso en el Señor y quiero compartirlo y ver que los seres queridos no solo no lo reciben, sino hasta rechazan, ¿sí? Y eso yo creo que a todas nos pasa, nos duele y nos lleva a un clamor, una intercesión con lágrimas muchas veces. Me recuerdo hace varios años atrás, yo estaba orando por una persona muy querida y, y en el medio de la oración recuerdo que en mi corazón el Padre me dice, estas lágrimas no caen al piso, estas lágrimas van a servir para sembrar el corazón de esa persona. Y dije, wow, gracias Padre. Y ahí lloré más, no, mentira. Pero cada una de nuestras lágrimas son gotas que caen en el suelo duro de los corazones. Incluso cuando nosotras lloramos por pecados propios, cuando hacemos teshuvá y reconocemos, el Padre nos abre el entendimiento, nos da esa conciencia de pecado y obtenemos esa luz que muchas veces estamos enceguecidas a nuestro propio estado espiritual y empezamos a ver nuestra condición y muchas veces lloramos porque le hemos fallado al Señor. Y esas lágrimas, dice que Él las toma en su redoma, ¿sí? Como un frasquito. Él las toma. Y esas lágrimas, luego Él las verterá metafóricamente en nuestro corazón para ablandar la tierra dura de nuestro corazón.
Recordemos que el hecho de estar convertidas realmente es un cambio de corazón. ¿Y, y cuál es el cambio de corazón? Cuando hablamos de corazón no estamos hablando de el área emocional nada más, ¿sí? De esos corazoncitos románticos, no solamente eso, sino que estamos hablando en lo que es mentalidad hebrea, que el corazón es el centro de operaciones de nuestra vida. Y el centro de operaciones no solo abarca las emociones, porque si no seríamos totalmente emocionales, impulsivos, inestables, sino que también abarca la mentalidad, la personalidad, los pensamientos, las decisiones, la voluntad. Todo eso, cuando decimos corazón o cuando tú lo lees en la Biblia, no es solamente ese corazoncito, sino es todo el centro operativo de nuestro ser. Entonces, como Él quiere realmente que nosotras seamos convertidas, hay algo que tiene que suceder y que es a través de las lágrimas que muchas veces sucede, que es metamorfosearnos como la mariposa y transformarnos, quitando el corazón de piedra y transformándolo en uno de carne. ¿Por qué es tan importante tener un corazón de carne y no de piedra? No solamente porque si yo tengo un corazón de piedra, eh, el río del espíritu no va a poder penetrar, la palabra no me va a llegar, voy a ser dura en mi propia opinión, por ende voy a ser orgullosa, sino que también un corazón de piedra no se puede circuncidar. El corazón tiene que ser de carne, para que Él pueda venir con esas tijeras divinas, esas tijeras que son para purificar y circuncidar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Circuncidar y cortar. Y eso lo tenemos que permitir, que Él corte, que Él tome el bisturí, que Él tome las tijeras y Él circuncide nuestro corazón, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, todo nuestro ser tiene que ser una nueva criatura. Todo lo que éramos tiene que quedar atrás y ser una nueva persona. Esto se forma muchas veces a través de lágrimas. Y esas lágrimas luego se convierten en testimonios. Es esa siembra que Él quiere hacer. Ese sembrar muchas veces que permite que haya lágrimas en nuestras vidas. Y quiero leerte un salmo que estuvo hace 2, 3 días dándome vuelta y tiene que ver con esto. De hecho, el versículo que te cité es de este salmo, es el Salmo 126. Yo quiero que vayamos al Salmo 126. ¿Sí? Yo te lo voy a leer desde otra versión, es parecida, no te preocupes, pero me gustó algunos detalles de la versión de la Biblia estándar bereana, se llama, de Berea, bereana. Y el título dice, los cautivos de Sión son restaurados. Aleluya. Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Mujeres de Sión. Por eso creo que este salmo es para nosotras. Dice así, cuando el Señor restauró a los cautivos de Sión, a las cautivas de Sión, dice, éramos como soñadores. Entonces nuestras bocas se llenaron de risa y nuestras lenguas de alabanza, de gritos de alegría, dice esta versión. Entonces se dijo entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, estamos llenos de alegría. Haz volver, oh Señor, a nuestros cautivos,
como arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de alegría. El que sale llorando llevando un rastro de semillas, seguramente volverá con gritos de alegría, llevando gavillas de grano. Hermoso, este es uno de los salmos favoritos míos, porque es todo un proceso que en lo personal el Padre nos va llevando. Y él comienza diciendo, el salmista, cuando Adonai restauró a los cautivos. Y esa palabra es, también en la Reina Valera dice, hizo volver. Esa palabra volver es retornar, es dar un giro, es shub, como teshuvá. Entonces, lo que está diciendo es, cuando Adonai hace que nosotras hagamos teshuvá de ese cautiverio, de ese ciclo de mirra, de ese estado de dolor, muchas veces por consecuencia de pecados o de pecados también del entorno, que nos llevan a un lugar estrecho, a un lugar de cautividad. Dice, cuando Él nos restaura, cuando Él nos da un giro y nos quita de ese lugar de mirra y nos retorna hacia un lugar donde, dice la palabra aquí, restaura, dice, la fortuna de Sión. Esa palabra fortuna no tiene mucho que ver con el tema económico, sino es como revertir el estado actual que veníamos viviendo de mirra y ahora ser afortunados por la bendición de Adonai, por la libertad de Adonai, por la restauración, por haber salido de ese cautiverio. Él nos trae de vuelta. Él nos trae de vuelta a los brazos suyos. Él nos trae de vuelta a esa libertad que tenemos en Yeshua. Y podemos vivenciar Isaías 61, déjamelo leer, dice, el espíritu de Yuhebahei, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanas, el Padre me ha permitido hace varios años atrás, cuando todavía estaba en la otra ciudad donde vivía, este versículo vivenciarlo, primeramente en mi vida y luego en los lugares donde me invitaban para dar la palabra de sanidad y de restauración. Este era el versículo lema. Y te puedo asegurar que se me conmovía el corazón al ver la necesidad de esas mujeres que se acercaban al altar. Era algo que realmente yo pedía, que el Ruaj de Adonai esté sobre mí y que me unja, pero no para vanagloria, sino para dar de beber, para sanar, para traer libertad, para vendar a esos corazones que se veían a través de sus rostros, que estaban cautivas, que estaban atribuladas, que estaban en cárceles que yo sentía fuego en mi interior que Yeshua quería libertar. Esto que te quiero compartir es algo que vivencié en lo personal y vivencié ayudando a otras mujeres y hombres también. El Padre lo que quiere es que de todas las lágrimas que tal vez ahora mismo estás derramando, salga un testimonio, salga una persona que tiene un testimonio y tiene una unción a causa de ese tiempo de lágrimas. La persona herida hiere al otro. La persona sana es utilizada por Adonai para sanar a otros. Y no es que
estemos al 100% sanos, porque somos humanas y porque esto es un proceso de restauración y porque mientras estemos caminando y seamos peregrinas en esta tierra, siempre va a haber pecado que cometamos por errores, va a haber dolor, va a haber quien te hiera, quien te rechace, quien te maltrate, siempre, porque estamos en el mundo. Pero Él lo que quiere es que nosotras no nos quedemos en ese ciclo de mirra, encerradas, girando en círculos en ese lugar de cautividad. Porque no fue en vano, y eso te lo puedo asegurar cuando me pasaba de ministrar allí frente a las mujeres, yo podía percibir, ¿cómo explicarlo? Un celo del ruaj dentro, como un clamor que venía de mi interior y decir, no fue en vano lo que Yeshua hizo en esa cruz. No fue en vano el hecho que sea lacerado. No fue en vano esas señales en sus manos, en sus pies. No fue en vano su muerte, porque fue para darte vida y vida en abundancia. Fue para sanarte, fue para que a través de esa obra seas libre, seas sana. Y yo lo percibía, hermana, de una manera que era un fuego. Era como que el Padre dentro mío clamaba, aún con un celo santo, de decir, entiéndelo. La puerta de la cárcel está abierta, tienes que levantarte y salir en el nombre de Yeshua, porque la unción ya está fluyendo. Y ahora mismo Él te está hablando, y lo sé. No es para contarte historias pasadas. Sé que el Padre está usando este mismo momento porque Él te está tocando. Y lo digo delante de Él, no en forma de manipulación. Dice allí, en esta versión, el versículo 1 dice, seremos como los que sueñan, dice, perdón, la Reina Valera. En esta versión dice, éramos como soñadores. Y me gustó también otra versión que dice, Era, éramos como aquellos que recuperaron la salud. Éramos como aquellos que recuperamos la salud, la sanidad, el vigor, la fuerza, la vitalidad, ese oxígeno que se necesita. Dice, entonces, en ese momento, cuando Él viene a restaurar nuestra vida, a darnos conciencia que tenemos que hacer un giro y ir hacia Él, Él ahí restaura nuestro odre, Él ahí empieza esa sanidad, empieza a recuperarnos, porque, hermanas, muchas veces el cautiverio es un cautiverio de estrés, es un cautiverio de ataques de pánico, de crisis de ansiedad, de depresión. Son cárceles emocionales tan fuertes que todo nuestro ser se deteriora físicamente. Y esto lo hemos hablado también en otras oportunidades. Todo lo que produce el cortisol, la adrenalina en nuestro cerebro. Entonces no se trata solamente de algo como antes capaz que creíamos que era netamente espiritual, sino que esto afecta todo nuestro ser. Todo nuestro ser se afecta al estar en una cautividad. Pero gloria a Adonai, porque Él está hablando hoy a nuestra vida que ese tiempo de cautividad no es para siempre. Y no es casualidad que estemos en este tiempo, hoy séptimo día de Sukkot, donde es la fiesta del gozo, la fiesta que va a reflejar y a proyectar las bodas del Cordero. No es casualidad que es en todo este contexto mundial, allí en Israel, cuando son liberados
aquellos rehenes del grupo terrorista Hamás. No es casualidad. El Padre hace todo tan perfecto y teje un tapiz tan perfecto que nosotras estamos de este lado y vemos hilos deshilachados y no entendemos, pero cuando Él nos lo deja ver del otro lado, quedamos impactadas y decimos, wow, todo era con un propósito, todo era con un propósito glorioso, todo tenía un para qué, no un por qué, sino un para qué. Y todo era a través de su amor, a través de su misericordia. Y dice, entonces nuestras bocas se llenaron de risa. Es interesante porque en el original está hablando como en pasado, ¿sí? En la Reina Valera dice a futuro, se llenarán de risa. Pero es como que el salmista dice, nuestras bocas de estar llorando y lamentándonos, de repente se van a llenar de risa. Y nuestra lengua de alabanza. En el hebreo dice de gozo, de alegría. Eso es lo que dice. Es la palabra riná, que es gozo. Entonces, de ese lamento, de esa tristeza, yo me recuerdo, no sé si alguna vez te pasó periodos en tu vida que te acostabas llorando y te despertabas llorando. Te acostabas llorando y al otro día llorando. Yo me recuerdo que mi esposo me decía, otra vez llorando, ya está. Y tenía que llorar porque me sentía mal. Y así, tiempo y tiempo y tiempo. Pero esos momentos, hermana, Él los revierte. No son para siempre. Tal vez te encuentres en un momento que te pasa así, como me pasaba a mí. De la noche a la mañana llorando, llorando por los rincones para que ya no me vean. Y capaz que estás así, de esa manera. Estás llorando, te despertás acongojada, te sentís que no podés más. Tranquila, no es para siempre. El Padre está hablando a tu corazón y está diciendo, Él va a revertir esa situación. Hay que mantener esa esperanza, esa fe, que todas esas lágrimas se van a convertir en testimonio, en semillas que nos darán, como dice allí, risa, gozo, alegría. Y dice el Salmo, entonces se dijo entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con ellos. Grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Estamos llenos de alegría. Esa palabra grandes cosas es gedolot, gedolot, que ¿sabes lo que significa? Obras poderosas. ¿Has mirado atrás y has visto esas grandes cosas, esas obras poderosas de Adonai hacia tu vida en misericordia? Las veces que te libró de la muerte, las veces que te sanó, las veces que te libró de un accidente, las veces que te salvó y te rescató de un ambiente tóxico, de personas tóxicas, las veces que te hizo ver tu falta, tu pecado para arrepentirte y volver a los brazos del Padre, las veces que te prosperó, las veces que no tenías para comer y de repente Él siempre suplió, esos pequeños mimos de nuestro papá, pero son grandes obras, obras poderosas. Dice que las naciones, tu entorno, tus vecinos, tus familiares, van a ver esas obras poderosas que Adonai está haciendo en tu vida. Las lágrimas se transforman en testimonios. Las lágrimas se transforman en gozo.
Las lágrimas se transforman en una puerta abierta para milagros. Aleluya. Dice el versículo 4, haz volver, oh Señor, a nuestros cautivos como arroyos en el Negev. ¿Sabes lo que es el Negev? El Negev es un desierto y de repente vienen los arroyos, vienen bajando y de repente se transforma el desierto y empieza a brotar hierba en el desierto. Recuerda que el desierto de Israel, como una vez dijimos, no es como el desierto de África, del Sahara, sino que es un desierto, pero rocoso. Y dice que el Negev de repente está seco y de repente vienen los arroyos de una manera repentina, de una manera vivificante. Entonces, ¿qué está diciendo este salmo en oración? Adonai, haz volver esa restauración, esa sanidad interior que necesito, esa libertad como esos arroyos de repente, y que sea algo que sean torrentes de aguas de vida en mi sequedad, y que ese corazón duro de tanto dolor pueda ser transformado en un corazón de carne. El corazón duro, una vez el Señor me decía, no puede amar correctamente, ni dejarse amar correctamente. Porque hay una coraza, porque está herido, porque hay una dureza y no se quiere abrir. Desconfía de todo el mundo, aún de mí, decía el Señor. En cambio, un corazón de carne es tierno para poder recibir un abrazo, para poder recibir el amor de Dios a través de una palabra, a través de un gesto, a través de un regalo. El corazón tierno de carne puede recibir el amor de Dios que Él derrama por su espíritu en nuestro corazón y puede darlo. ¿De qué forma? Libremente. Libremente. De esa manera, con alegría, con libertad, de una manera vivificante. Por eso Él nos habla de este salmo tan hermoso y continúa diciendo, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de alegría. Y esto es una esperanza que transmite la palabra, que frente al sufrimiento que estés pasando hoy, que podamos estar pasando, vamos a ser conducidos a una alegría futura, al tiempo de los perfumes. No vamos a quedar en el ciclo de la mirra. Vamos a salir y va a haber gritos de alegría, cosecha en la sala de los perfumes. Dice, el que sale llorando, llevando un rastro de gavillas, seguramente volverá con gritos de alegría, llevando gavillas de grano. Qué hermoso. Las gavillas son gavillas de grano, ¿sí? Y simboliza lo que es el fruto, la realización. Ese fruto que tenemos de haber perseverado, de haber soportado el tiempo de la mirra, la enfermedad, el dolor, el desprecio, el maltrato, el rechazo, el abandono, el insulto, la calumnia. ¿Cuántas cosas en el ciclo de la mirra pasamos y que Él nos traslada, nos quiere trasladar y que nuestra mente, nuestro lev, nuestro corazón sea transformado? En otra versión dice, volverá a casa cantando. Aquel que va llorando, volverá a casa cantando, llevando sus manojos de grano. Qué hermoso. Es decir, que esas lágrimas riegan ese terreno donde están las semillas y al regresar de camino
cuando se regresa, cuando se hace la restauración, como dice el versículo 1, se hace teshuvá, se regresa, se restaura, hay gavillas. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de algo que a modo de anécdota te voy a comentar. Esto es algo muy personal, ¿sí? Mi abuelo fue una persona muy ilustre en la ciudad donde yo vivía y él era un historiador, era un comerciante y era un historiador. Y ya fallecido, yo encuentro, porque bueno, la vida nos llevó a vivir en la casa que era de él, y encuentro unos escritos a máquina de lo que sería un bosquejo de un libro de la historia de la ciudad de Wilde. Y entonces, cuando yo vi eso, yo dije, este fue el sueño de mi abuelo que no pudo cumplir en vida. Estas hojas se van a chamuscar, se van a perder, las voy a pasar a la computadora. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Y se transformó, otro día te voy a contar bien el testimonio, en un libro. En un libro que bueno, el padre fue abriendo puertas y me fue permitiendo predicar a través de ese libro, que era un libro secular, de historia de una ciudad, pero eh, llegué a lugares que ni me imaginé y pude predicar en ese entonces del Señor. Pero ese libro tiene una historia de por qué la calle principal de la ciudad de Wilde se llama la calle Las Flores. Así se llama. La ciudad principal, la calle principal de la ciudad de Wilde, algunos capaz de aquí de zona sur de Argentina lo conocen, se llama la calle Las Flores. Es allí donde yo vivía. Y entonces la historia cuenta por qué se llamaba así. Y una de las historias, porque había dos o tres teorías, pero una es la que a un 90% dicen que fue así, es que de lo que es la zona oeste hasta el este, que estaba el río, que está el río, iban pasando camiones llenos de semillas para sembrar lo que era la zona turística de la costa wildense, ¿sí? Allí donde estaba el río, bueno, ellos llevaban camiones y camiones de semillas hacia ese lugar costero para que sea hermoso, ¿sí? Para los que iban allí a pasar un tiempo cuando en ese entonces el río de la Plata era limpio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando pasaba 2 semanas, 3 semanas, los camiones se regresaban después de haber trabajado y haber hecho todo lo que había que hacer en la jardinería y veían que en los lados había flores. ¿Y de dónde habían salido esas flores en esa calle? De las semillas que iban cayendo mientras ellos iban haciendo el recorrido. Entonces por eso se llama calle Las Flores. Y esto me llevó a este punto porque cuando leí el que sale llorando llevando un rastro de semillas, como esos camiones que iban llevando ese rastro de semillas, cuando regresaban se regocijaban, se maravillaban al ver esas flores, esas gavillas en este caso, como dice el salmista, de grano. Y eso me hizo pensar que muchas veces nosotras vamos y decimos, tenemos que lograrlo, tenemos que llegar a tal objetivo, y vamos llorando, porque no vemos llegar al propósito, pareciera que es en vano, muchas cosas que realmente también el enemigo atacó para quitarnos de ese camino, de esa meta, y sin embargo, cuando vemos que en el tiempo que Él nos está restaurando, empezamos a ver cómo las flores, como dice el Cantar de los Cantares, empiezan a brotar.
Y esas flores muchas veces se transforman en fruto, ¿sí? En los árboles frutales primero vienen las flores y después vienen los frutos. Amén. Entonces, qué hermoso, porque lo que el Padre hoy nos quiere decir es que tengamos ánimo, que tengamos esperanza, que Él nos dice, yo voy a restaurarte y voy a restaurar los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón, todo lo que el enemigo quiso hacer en tu vida, yo lo voy a revertir. ¿Por qué? Porque mi palabra no regresa vacía, porque la palabra de Adonai siempre va a cumplir su objetivo, siempre y cuando nosotras sigamos adelante, siempre y cuando nosotras, a pesar de todo y de las lágrimas, sigamos avanzando y confiando. Muchas veces esas lágrimas son a causa de la musar. Musar en hebreo, ¿sabes qué significa? Significa disciplina del Padre, corrección. Y muchas veces cuando Él nos disciplina y Él nos quita cosas para disciplinarnos, como un buen padre, porque un buen padre no es permisivo, sino que Él nos corrige, esa corrección, cuando nosotras dejamos y permitimos que esa musar, que esa disciplina, esa corrección venga sobre nuestras vidas, Él nos enseña que no es para destruirnos, que no es que se acaba todo, sino que es para sanarnos, es para restaurarnos, es para darnos esas semillas que, que están allí y que necesitan ser sembradas con lágrimas. Es entender que este proceso, es un ciclo. El ciclo de la mirra en algún momento va a terminar y va a empezar el ciclo de los perfumes. Lo importante es ser fiel, lo importante es seguir detrás de él, seguir con emuná, con fe, con perseverancia, con firmeza, con fidelidad y entender, como decía Yeshua, ¿se acuerdan? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Y esa muerte tiene que ver con ese sembrar. Es alguien que tiene una semilla, si no la siembra, no va a dar nunca fruto. Puede estar esperando toda la vida, pero si no acciona, no va a obtener lo que quiere de esa semilla. De esa misma manera, nosotras tenemos que entender que tenemos que sembrar nuestra vida, entregarnos. Lo que el Padre te pida, dale. Lo que te diga, ríndete, ríndete. Obedece en amor, aunque no entiendas. ¿Por qué? Porque a la larga vas a dar fruto y mucho fruto. Él quiere nada más que le digas sí y que te rindas, nada más. Y de esas lágrimas, te aseguro que va a haber testimonios. Va a haber testimonios.